Continuación les presentaré mi proyecto, el que lleva por nombre Caracterización química y acción farmacológica de Cucurbita fisifolia Baucher en miocitos, hepatocitos y células beta pancreáticas, el cual fue realizado bajo la codirección de los doctores Julio Almanza Pérez y Alejandro Samilpa y bajo la asesoría de la doctora Rebeca García Macedo. La diabetes es un conjunto de trastornos metabólicos que tiene como característica principal la hiperglucemia crónica, resultante de una producción insuficiente por parte del páncreas o la resistencia a su acción por parte de los tejidos, provocando que la glucosa no sea internalizada a los tejidos y resulte en niveles elevados en sangre. Está asociada con la aparición de complicaciones en distintos órganos como retinopatía, nefropatía, disfunciones vasculares que derivan en enfermedades coronarias, hipertensión, entre otras, las cuales disminuyen considerablemente la calidad de vida del paciente. Su incidencia va en aumento a nivel mundial y nacional a la par de la obesidad, la cual es un factor de riesgo en el desarrollo de la enfermedad. México ocupó la sexta posición entre países con mayor número de personas con diabetes mellitus, teniendo 12.8 millones de personas que la padecen para el año 2019. Y bien, hablábamos de la insulina. La insulina va a ser producida por las células beta del páncreas y tiene diversos efectos sobre los distintos tejidos. Cuando las concentraciones de glucosa en sangre se elevan posterior a la ingesta de alimentos, se da la liberación de esta y se estimula así el transporte de glucosa a diversos tejidos como el hígado y músculo, en donde se va a promover la formación de glucógeno como un sustrato de almacenamiento. En tejido adiposo se promueve almacenamiento de lípidos de igual manera. Cuando este transporte está impedido, ya sea por la falta de insulina o la resistencia a la misma, la captación de glucosa se vuelve insuficiente, provocando una menor deposición y una mayor catálisis de glucógeno en hígado, una menor captación de glucosa en músculo y adipocito, y provocando la lipólisis y liberación de ácidos grasos por parte del tejido adiposo. Existen diversos tratamientos farmacológicos para el tratamiento de la diabetes, los cuales difieren en el tejido en el cual tendrán su acción y por consiguiente el mecanismo por el cual evitan que los niveles de glucosa sean altos. A pesar de esto, la población sigue recurriendo a la medicina tradicional, y un ejemplo de ello es Cucurbita fisifolia, que también es conocido como chilacayote, y es un fruto utilizado en el tratamiento de la diabetes. Se consume principalmente en infusiones o jugos del fruto, y sus efectos han sido estudiados ampliamente en distintos modelos. Se ha encontrado que tiene un efecto hipoglucemiante, que incrementa la expresión de transportadores de glucosa en células hepáticas y adipocitos, incrementa la deposición de glucógeno hepático, la insulina plasmática y el calcio intracelular, así como también se ha encontrado que tiene efecto antioxidante y antiinflamatorio en modelos celulares. Considerando que las plantas son fuente de nuevas moléculas con efectos terapéuticos y que Cucurbita fisifolia tiene los efectos ya mencionados en metabolismo y regulación de glucosa, resulta de suma importancia conocer cuáles son las moléculas responsables del efecto antidiabético. En suma, el fruto de Cucurbita fisifolia es comúnmente usado como un agente antidiabético. Sin embargo, la molécula responsable de su efecto hipoglucémico o antidiabético aún es desconocida. En este sentido, el presente trabajo está dirigido a determinar las moléculas o la molécula responsable del efecto hipoglucémico de Cucurbita fisifolia, así como a evaluar dichas moléculas sobre marcadores moleculares clave en el metabolismo de tejido adiposo, hígado, páncreas y músculo. Para lograr estos objetivos seguimos el siguiente diseño experimental. Removimos cáscara y semillas del fruto fresco y maduro, lo rebanamos finamente para su desecación y trituración. El polvo resultante fue macerado en el solvente correspondiente durante 72 horas, recuperando la fase líquida cada 24. De este modo obtuvimos nuestro extracto acetónico, acuoso y la fracción de acetato de etilo por medio de una bipartición del extracto acuoso. Los extractos fueron evaluados in vivo en dos estudios distintos, el estudio agudo y prueba de tolerancia a la glucosa oral, para elegir el extracto más efectivo y llevar a cabo un fraccionamiento químico por cromatografía en columna abierta. Estas fracciones fueron nuevamente evaluadas en los modelos in vivo y adicionalmente en ensayos in vitro en las líneas celulares. Las fracciones con mayor efectividad fueron nuevamente fraccionadas y estas subfracciones obtenidas fueron sometidas a evaluación biológica, así como a caracterización química por cromatografía líquida de gases de capa fina o resonancia magnética nuclear según correspondiera a su naturaleza química para su separación e identificación de compuestos bioactivos.
Realizamos el estudio agudo por vía intraperitoneal y vía intragástrica para descartar el paso hepático o modificaciones de los compuestos en el tracto digestivo. Pudimos confirmar que el extracto acuoso tiene un notorio efecto hipoglucemiante comparado con el control y con las otras dos preparaciones en la administración intraperitoneal. Sin embargo, por vía intragástrica, la fracción de acetato de etilo, el extracto acuoso y glibenclamida, un fármaco que promueve la secreción de insulina en el páncreas, tienen un efecto similar, siendo aún el extracto acuoso el más efectivo. Sin embargo, en la prueba de tolerancia a la glucosa oral, la fracción de acetato de etilo fue el tratamiento que inhibió el pico hiperglucémico de manera más efectiva y el de menor área bajo la curva con un comportamiento similar a nuestro fármaco de referencia, que fue metformina, un agente antihiperglucemiante que sensibiliza los tejidos a la acción de la insulina e inhibe la gluconeogénesis hepática. Con estos resultados decidimos separar la fracción de acetato de etilo. De esta separación obtuvimos 60 fracciones, las cuales se reunieron por sus similitudes químicas y se eligieron 5 por su interés químico y presencia de compuestos mayoritarios para realizar la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Lo que obtuvimos fue que la fracción C1F2 que podemos observar en morado tuvo una inhibición del pico hiperglicémico y mantuvo estable la glucemia hasta el minuto 120, seguido por la fracción C1F5 y C1F1. Las mismas fracciones fueron evaluadas en cultivos celulares de mioblastos C12 para observar su efecto sobre la expresión del transportador de glucosa GLUT4, en donde observamos que nuevamente son las fracciones C1F1, C1F2 y C1F5 las que presentan mayor efecto. En las células pancreáticas RINM5F observamos que el tratamiento con C1F1 y C1F2 provocaron un incremento significativo en la secreción de insulina. Siendo C1F1 y C1F2 las fracciones más efectivas en las evaluaciones, se separaron nuevamente por cromatografía en columna abierta fase normal. C1F1 representa los compuestos menos polares que componen cucurbita fisifolia. Las subfracciones derivadas de esta fracción fueron evaluadas en los modelos celulares en donde F1.1 fue la fracción que mostró tanto un incremento en la secreción de insulina como en la expresión de GLUT4. Su composición se analizó por medio de cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas y en la tabla se muestran los componentes de esta misma, siendo beta-citoesterol el compuesto más abundante y el cual cuenta con reportes de actividad hipoglucemiante, secretagogo e incluso antiinflamatorio e inmunomodulador, efectos que también se le han atribuido a los extractos de cucurbita fisifolia. De igual manera, la fracción C1F2 fue fraccionada y sus subfracciones F2.1 y F2.4 mostraron un incremento en la expresión relativa del transportador de glucosa en mioblastos, mientras que únicamente la fracción F2.4 incrementó la secreción de insulina en células pancreáticas. Por medio de la resonancia magnética nuclear de carbono e hidrógeno, pudimos identificar que la fracción 2.4 está conformada por el ácido 4-hidroxibenzoico. Una vez que identificamos a beta-citoesterol y ácido 4-hidroxibenzoico, obtuvimos los estándares comerciales y se evaluaron en los cultivos celulares. Ambos incrementaron significativamente la secreción de insulina casi de igual manera, en tanto el ácido 4-hidroxibenzoico incrementó 7 veces la expresión de GLUT4 y beta-citoesterol 5 veces, ambos por arriba del incremento provocado por sus fármacos de referencia. La expresión y translocación de GLUT4 está regulada tanto por insulina como por el factor de transcripción PPAR-gamma, el cual se encuentra en su forma no activa como receptor nuclear y al unirse a su ligando adquiere una forma transcripcionalmente activa para los genes que regula. Su activación también mejora el estado inflamatorio, disminuyendo la expresión de citocinas proinflamatorias y sensibilizando tejidos periféricos a la acción de la insulina. Todo lo anterior contribuye a disminuir la glucemia por medio de la regulación de genes del metabolismo, inmunidad e inflamación. Por esta razón decidimos evaluar si estos tratamientos estaban incrementando la expresión del factor de transcripción PPAR-gamma y podría haber un agonismo con este. Observamos que ambos compuestos incrementan su expresión de manera similar al agonista pioglitazona. Para confirmar este resultado decidimos evaluar también la expresión de adiponectina, una adiposina que sensibiliza músculo esquelético, tejido adiposo e hígado a insulina y que es mediadora de los efectos sistémicos de la activación de PPAR-gamma. Este incrementó 3 veces con beta-citoesterol, mientras que incrementó 2 veces con ácido 4-hidroxibenzoico. Otro efecto observado anteriormente con cucurbita fue el incremento en la deposición de glucógeno hepático, por lo que evaluamos el efecto de ambos compuestos sobre esta en células hepáticas HepG2. Ambos compuestos incrementaron significativamente la deposición de glucógeno comparados con el control. Y bueno, ambos compuestos tienen un efecto dual, por un lado, sobre la expresión de GLUT4 y de PPAR-gamma en miocitos y simultáneamente en la secreción de insulina.
Se ha reportado anteriormente en la literatura que algunos compuestos que activan PPAR-gamma también son capaces de ser agonistas del receptor GPR40 que está presente en células beta pancreáticas. Este receptor responde a ácidos grasos endógenos y su activación resulta en la amplificación de secreción de insulina únicamente en la presencia de niveles de glucosa elevados. Este efecto antihiperglucemiante lo observamos en la fracción de acetato de etilo, así como también en las fracciones en donde se encuentran presentes dichos compuestos. Por esta razón y por las condiciones en las que se encuentran las células, es decir, sin la retroalimentación de otros tejidos, hipotetizamos que podrían ser agonistas de ambos receptores y que por esta razón realizamos un docking molecular para ver si esto podía estar ocurriendo, en el que realizamos un acoplamiento entre los receptores PPAR-gamma y GPR40 y nuestros compuestos. En el caso de beta-citoesterol se une a un sitio lipofílico cerca del residuo de serina 342 a través de puentes de hidrógeno. Esta interacción está dada en la mayoría de agonistas parciales, los cuales tienen como ventaja preservar la actividad moderada con menores efectos secundarios comparados con los panagonistas. Por su parte, el ácido 4-hidroxibenzoico se une a PPAR-gamma a través de puentes de hidrógeno con el residuo de aminoácido glicina 28, que es clave en estabilizar la hélice 12 del receptor, y sustituciones en este reducen dramáticamente la actividad basal y evitan la activación del receptor. La energía de unión de ácido 4-hidroxibenzoico es mediana, lo que sugiere un posible agonismo parcial con una unión reversible. En el caso del receptor GPR40, beta-citoesterol tiene una afinidad al residuo de arginina 254 y tirosina 236 y una energía de unión media. El ácido 4-hidroxibenzoico se une a GPR40 en un sitio interno cercano al residuo de arginina 254 y leucina 184, adyacente a sitios de interacción primordial. Su energía de unión media sugiere una afinidad con unión reversible. De este trabajo podemos concluir que la fracción de acetato de etilo produce efecto hipoglucemiante en modelo agudo, así como un efecto antihiperglucemiante en la prueba de tolerancia a la glucosa oral. Las fracciones C1F1 y C1F2 y sus fracciones derivadas F1.1 y F2.4 mostraron buena efectividad en los modelos in vitro y con apoyo de ensayos biológicos pudimos identificar a los compuestos beta-citoesterol y ácido 4-hidroxibenzoico como compuestos bioactivos más abundantes y con actividad dual de C. falciparum que promueven secreción de insulina en células pancreáticas, así como un agonismo con PPAR-gamma y consecuentemente un incremento en la expresión de GLUT4 y adiponectina en mioblastos, y adicionalmente incrementan la acumulación de glucógeno en células hepáticas. Por su potencial agonismo dual con los receptores PPAR-gamma y GPR40 resultan buenos candidatos como base en el diseño de fármacos antidiabéticos.